presentado por Diego Torres junto a su escrito de defensa. 450 páginas de correos electrónicos. Esta tarde los analizamos al detalle. La defensa del ex socio de Iñaki Urdangarín propone que declaren 689 testigos, entre ellos varios miembros de la familia real. ¿Es viable? ¿Qué pretenden con esta nueva estrategia? Un Real Decreto permitirá la prescripción de fármacos por ambos colectivos. Una carretilla de documentación, así como están viendo, para la defensa de Diego Torres. Entre los más de 1.500 documentos que aporta, algunos con el ex socio de Urdangarín pretende involucrar a la Casa del Rey. ¿Cuáles? Enseguida lo vamos a ver, junto con todo el arsenal que ha presentado en esos juzgados Diego Torres. Enseguida vamos a desvelar las armas con las que Diego Torres quiere involucrar a la Casa Real. Primero veamos cómo ha ido el día después de la Junta Directiva del Partido Popular. Al juez Castro, que ha recibido un aluvión de documentos de Diego Torres. Enseguida vamos a hablar de ello. Antes, la mesa que hoy nos acompaña, Maite Alcaraz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Rubén Amón, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Y Elisa Beni, muy buenas tardes. Buenas tardes. Decíamos un aluvión de papeles porque hasta en carretilla ha ido la abogada de Diego Torres a llevarlos, ¿eh? Un aluvión no, una carretilla, pero una carretilla de verdad, física, de papeles. El rey Juan Carlos, el rey Felipe VI, Alberto Ruiz Gallardón, José Ignacio Obert. Esos son solo unos pocos, unos pocos. Algunos de los nombres que el ex socio de Iñaki Urdangarín, Diego Torres, ha incluido en su escrito de defensa sobre el caso Nos. Más de 1.500 documentos que lo que intentan es, una vez más, comprometer a la Casa Real. En esta caja que arrastra a duras penas en un carrito la procuradora de Diego Torres están los 1.510 documentos con los que el ex socio de Urdangarín quiere implicar de lleno a la Casa Real en el caso Nos. El ataque de Torres es feroz. La intervención de la Casa Real era absoluta. Nada se podía llevar a cabo sin el beneplácito de Carlos García Revenga. La estrategia muy clara. Nada escapaba al control de Casa Real. ¿Van a presentar esos mails? Le señala a él, al asesor de las infantas, como el intermediario en los negocios de Nos. Insiste Torres en su defensa que si Zarzuela controlaba las operaciones, los negocios por tanto eran legales. Señor Torres, ¿ha mentido usted o no? Cierto que no hay ningún mail explosivo, pero Torres refuerza su argumento con algunos donde se observa una relación entre Urdangarín y Revenga. Frases como dime cómo proceder, míratelo y hablamos, o tú sabrás cómo proceder. Hay correos electrónicos dirigidos al rey Juan Carlos, al que le solicita que medie en gestiones o con patrocinadores. El objetivo de Torres es demostrar que tenían un papel activo en los negocios de Nos. ¿Llegó a conocer al rey personalmente? En este ataque va a por todas. ¿Alguno de esos correos que Ha solicitado que declaren 689 testigos. Reclama que vaya el rey Felipe VI. También don Juan Carlos y doña Sofía con sus respectivas hermanas y sus hijas. Incluso un ex como Jaime de Marichalar. Tranquilo. También los más importantes cargos de Casa Real, como el ex jefe o el ex asesor de las infantas. Pero también políticos como Rita Barberá o Francisco Camps, de los que aporta un vídeo en una cena del Valencia Summit con Urdangarín. Gallardón y Bert también están en la lista junto a empresarios importantes o futbolistas como Samuel Eto'o. Estas son las últimas imágenes que hay de Diego Torres, camuflado con barba y unas gafas de sol la semana pasada en Barcelona antes de entregar su escrito de defensa. Ahora es la Audiencia de Palma quien decide quién va a declarar y en qué orden. Bueno, pues cargado con una carretilla no, pero cargado de papeles y de mails viene Joaquín Castellón, ¿qué tal? No me ha hecho falta carretilla, pero poco, pero poco. Porque bueno, es leer que todo esto lleva un rato. Ofensiva, bombas atómicas, algunas conocidas, otras nuevas, pero no ha dejado ni un documento sin entregar Diego Torres. Ya ha empezado a sacar mails, sacar fotografías, sacar todo tipo de documentos. Vamos a ver primero los que afectan a la Casa Real. Venga. Empezamos con el rey Felipe VI, al que cuando todavía era príncipe de Asturias, pues le mandaba fotos, le mandaba comentarios, le mandaba incluso algún cotilleo sobre la madre de Leticia Ortiz. Y también le pedía favores, le pedía en este caso que si iba a Moscú, como tenía previsto, recibiera a Joaquín Boixareu.
¿Quién es Joaquín Boisareu? Pues fue imputado por el caso Nos, después fue desimputado, vecino de los Urdangarín, muy cercano. Al rey Juan Carlos le llegó a mandar un mail directo para él. En ese mail, que lo tenemos aquí y es de 2 folios entero, al final pues le pedía que a ver si le podía hacer algunas gestiones que eran que a ver si Eccleston podía asesorarles, a ver si podía acercarse a alguno de los congresos que organizaba en Valencia, y también después había algunos mails que él gestionaba con Diego Torres, en los que también hablaba del rey Juan Carlos. Y ahí ya es cuando empiezan las dudas. Le decía a Diego Torres Iñaki Urdangarín: Su Majestad me ha comentado un posible patrocinador importante. En otro mail: Su Majestad el Rey me comenta que un amigo suyo ha hecho la gestión que le pedimos. Aparece el rey mencionado 11 veces. Aquí llega la pregunta. Cada vez que libera bombas, Diego Torres tiene una intención. En este caso, disparar de cerca a la Casa del Rey. Claro, es que la pregunta está ahí. ¿Sabía la Casa del Rey algo? Si no, bueno, al menos sabía que Nos se fundaba. ¿Por qué lo sabemos? Por este correo electrónico. Aquí tenemos 3 folios y puedes ver a toda la gente a la que él empezó a mandarle el correo. ¿Quién eran? Pues aparecen el rey Juan Carlos, aparece la reina Sofía, aparece también García Revenga, como no, y así un listado de amigos, familiares, cercanos. ¿Y qué ponía en ese documento? Pues venía con esta carta. Es la carta de fundación del Instituto Nos, en la que dice: estimados amigos, la unión de los equipos de trabajo existentes de Diego Torres e Iñaki Urdangarín han creado Nos. ¿Qué es Nos? Y aquí empieza a poner adjetivos. Vamos a ir viendo los adjetivos que dice. A ver. Es una empresa que pretende acompañar por medio de ideas a nuestros clientes, aportar ideas, hacia el futuro, creciendo, aportando valor, generando ideas, conocimiento. Ya está, nada más. Bueno, ¿qué hacían? Suficiente, para él suficiente, ¿no? Entonces, ¿esto lo recibieron o no lo recibieron los reyes? Claro, entre todos los documentos que ha aportado Diego Torres también aparece el documento del abogado del rey don Juan Carlos, que le pide directamente a Iñaki Urdangarín que se aleje del Instituto Nos. Sí, aparece ese documento. Vamos a ver primero, si te parece, cómo contestaba la reina Sofía a este documento, que sí que le decía: muchas gracias por la información de tu nueva empresa, Nos, a que no esperabas esa contestación. No esperaba la contestación ni el documento que te ibas a decir después, porque efectivamente está ese documento, fechado el 14 de marzo de 2006, en el que se le dice que es necesario que se produzca la desvinculación del Instituto Nos. Además, le sugieren que sí que puede hacer otra fundación, que cree una nueva fundación, que lo haga con gente extranjera. Pero que se desvincule de Nos. En todo esto también hay un personaje que ha sido crucial en toda la investigación: García Revenga. Es el hombre que conecta a Urdangarín con las infantas, era el exsecretario de las infantas. Y era, desde luego, un hombre fundamental en este caso. A él se le consultaba omnipresente. Todo. O sea, le llegaba a consultar desde qué documentos tenía que presentar, cómo había que traducir, hasta la Renault Space que se quería comprar, y le llamaba Capullín, le llamaba Spiderman en los correos, y un montón, dale, porque aquí aparecen un montón de consejos, de peticiones: dime si debo hacer, Carlos, ¿qué hago con este tema? ¿Qué te pareció el contrato? Así hasta 134 correos enviados a García Revenga pidiéndole consejo de todo tipo de cosas. ¿Alguno de los más comprometidos? Este que vamos a ver ahora, en el que uno de los correos le dice: Carlos, te reenvío esto para que lo valores en la casa. Y es que la cercanía con la casa era tal que hasta cuando tenía que comprarse una impresora le decía: oye, ¿y qué impresora tiene la reina? Porque aquella con la que hacía los Photoshop salía muy bien, y entonces le dice: pues Su Majestad la reina tiene una calidad fotográfica muy alta y ese modelo ya no está en la venta, su equivalente cuesta 200 euros. Te recomiendo y le dice otro, además: los cartuchos de tinta son muy caros. Madre mía, es que recomendaciones para todo. Lo que no sé es si esta estrategia a Diego Torres de disparar tan de cerca a la Casa del Rey le va a salir bien. Es que, vamos a ver, es un brindis al sol, porque en el momento procesal en el que está, en el que lo que tiene que hacer un escrito de defensa, no tiene ningún sentido el aportar correos que primero ya estaban en la causa, porque nosotros a lo mejor no los habíamos leído, pero en la causa estaban, que lo que pretenden precisamente es implicar a otras personas en las que el juez ya consideraron el procedimiento que no hay posibilidad de implicarlos, y por lo tanto, bueno, pues sí conseguirán lo que están consiguiendo, que es volver a refrescar ante la sociedad que había efectivamente un conocimiento de la Casa Real del nivel que fuera, pero dentro de su estrategia procesal, lo mismo que el hecho de haber citado a 680 testigos, de los cuales, después de la purga que haga el juez, quedarán muy pocos y serán los sustanciales a lo que afecte el procedimiento. Lo demás es una forma de querer pasear también pues el nombre desde el rey abajo, todos uno. Es que 700 peticiones de testigos. No sé si te ha llamado, Rubén, a ti también. No, me ha faltado que Alfonso XIII también fuera convocado como testigo en esta exageración
que creo que tiene que ver con la idea de presionar al juez Castro, pero desde el punto de vista de la opinión pública. Pero eso ya no lo ve Castro. No, sí, voy a terminar de hablar. Trato de decir que, en realidad, desde el punto de vista del proceso, tiene muy poco que aportar, pero desde el punto de vista de la repercusión, sí puede añadir un factor. Creo que este es un proceso que tiene una sala donde se desarrolla, pero que tiene una sala mucho mayor, que es el auditorio de la sociedad española misma, que asiste, yo creo que atónita, a los vínculos reales que existían. Yo no hablo de vínculos delictivos, pero sí atmosféricos. La sensación de que Urdangarín operaba en un contexto y con una inercia. Y esa inercia no tiene por qué sustanciarse delictivamente, pero desde el punto de vista de la opinión pública, creo que tiene un peso. Hombre, hace bien el señor Torres en defenderse y pedir, evidentemente, que comparezcan 600, 700 o 5.000 testigos, porque se enfrenta nada menos que a 16 años y medio que le pide la Fiscalía Anticorrupción de cárcel, o sea que no es una cosa menor. Y luego, hombre, lo sustancial de todo esto es lo que él argumenta en su escrito de defensa, y es que el que la Casa del Rey conociera, incluso, bueno, de alguna manera tolerara los negocios del señor Urdangarín y del Instituto NOS, le exime a él de responsabilidad penal y judicial por su comportamiento y por sus prácticas poco lícitas, ¿no? Esa es la clave. Es decir, es evidente que la Casa del Rey lo conocía tanto que en el 2006 el conde de Fontao, el abogado del entonces rey Juan Carlos, le pide que se desvincule al propio Urdangarín. Desde luego lo conocía, probablemente lo toleraba, pero eso no le exime de su responsabilidad al señor Torres. En uno de sus argumentos jurídicos, él dice que no había un ilícito, puesto que lo estaba tolerando nada menos que una institución como la de la Jefatura del Estado. Yo creo que eso es una argucia de defensa que no le va a servir de nada, porque evidentemente lo podía conocer el jefe del Estado, lo podía conocer toda la Casa del Rey, pero él tiene una responsabilidad judicial y penal por su comportamiento y por sus prácticas, Hay un ejercicio muy grande de desmitificación. Quien tuviera ya mitificada a la Casa del Rey, a la Casa Real, dejará de tenerla en ese lugar, porque todos estos detalles que trascienden sobre la impresora, hay uno todavía más prosaico, que es cuando gestiona Urdangarín unas zapatillas Reebok para toda la familia, y sabemos incluso el número de pie de un rey. Yo creo que el número de pie de un rey nunca se debe conocer si se quiere preservar una cierta intimidad. Sí, y un cierto glamour institucional. O sea, no queremos saber cuál es el número de pie, y ahora lo conocemos, y conocemos el número de pie de la reina Sofía. O sea, a ti lo que hace humano a la realeza no te interesa. No le interesa la realeza. Claro, fíjate. No es que no me interese a mí. Es la anécdota, yo creo que desde era... el punto de vista litúrgico, yo creo que es uno de los papeles que desempeña una monarquía. No nos interesa descubrir lo que ya sabemos. Que el tóner es caro. No nos interesa descubrirlo. Sí. No, que iba a decir que es la anécdota, no sé de qué reina, que en una de las recepciones le cayó la cinta y le cayó la ropa interior. Entonces ella sacó los pies y siguió andando y dijo, las reinas no llevamos bragas. Sí, a ver, no sé, le dijo, Majestad, se le ha caído y dice, no, las reinas no llevamos bragas. Eso también está en el escrito de defensa. Eso de momento en el escrito de defensa de Diego Torres no aparece, pero cuando digo que no se ha dejado nada sin entregar, es que ha entregado absolutamente todo. Ha entregado incluso, Joaquín, el argumentario que tenían preparado por si los medios nos poníamos pesados y los periodistas se nos ocurría preguntar, ¿no? Si querías preguntar algo a Iñaki Urdangarín, te lo puedo contestar yo, porque tenemos exactamente la pregunta y la respuesta. ¿Cuántos empleados tiene el Instituto NOS? Los necesarios. ¿Qué tipo de respuesta Suena a es broma, esa? pero es verdad. O sea, realmente ellos dicen los necesarios, y es que si hoy mirabas además la defensa que ha hecho el abogado de Torres, dice que todas eran subcontratas. Así que depende de lo que tuvieran, pues ellos tienen los necesarios. ¿Qué papel juega Urdangarín en el Instituto NOS? Pues su papel es ahí complicado, porque dice, es el presidente del Instituto NOS, pero después cuando le preguntan por qué en la web aparece de la Casa Real que aún es consultor, y esto es importante porque hay diferencia entre consultor e instituto, hay ánimo de lucro o no hay ánimo de lucro, pues dicen que la web lo que no está es actualizada. No que está ellos sí están actualizados, claro. ¿Cuántos beneficios generaba, cuánto ganaba en un año el Instituto NOS? Pues según ellos no tiene objetivo de facturación, aunque te diré que los ingresos según Hacienda llegaban a ser de unos 2,6, 2,9 millones de euros cada año. Y en este argumentario, no sé, no se me ocurren más preguntas ante estas respuestas. Pues hay buenísimas, ¿Cuántos trabajadores tiene? ¿Los suficientes? ¿En qué actividad colaboran Diego Torres e Iñaki Urdangarín? Pues dicen, en NOS, y además somos buenos amigos. ¿Tiene el instituto algo que ver con la Casa Real? No, absolutamente nada.
bueno, que Revenga recibiera todos los correos electrónicos. Bueno, pues mucha información, mucho material, como están viendo, que ha llegado en esa carretilla a la audiencia de Palma. Y Manuel, el foco puesto sobre todo en Urdangarín y en la infanta Cristina. A esta hora ya se ha terminado el plazo para que los acusados del caso nos presenten esos escritos de defensa y también ha terminado el plazo para depositar esas fianzas. En el caso de Iñaki Urdangarín y de Cristina han depositado solo parte de esa fianza, pero no la totalidad. Quieren que no se repita esta imagen, apuran su última oportunidad, el último alegato de inocencia que les libre de sentarse en el banquillo. La última vez les vimos juntos en un hotel de Barcelona preparando el escrito de defensa de la infanta. Esta vez lo han presentado por separado. Urdangarín hace exactamente una semana y doña Cristina hoy, tan solo unas horas antes de que se acabara el plazo. ¿Qué tal ha ido, Alteza? ¿Qué tal ha ido? Ni cometió el delito, ni cooperó y ni siquiera sabía que se estaba cometiendo algún delito. Es el resumen de su escrito de defensa. Y la prueba es que ella tenía 4 niños pequeños, una intensa agenda de Casa Real y un trabajo. Estaba, en fin, demasiado ocupada. Tan intensa vida familiar, institucional y profesional impedía a doña Cristina estar al corriente de múltiples gestiones directamente vinculadas con la economía familiar. Aizón desempeñaba un papel absolutamente marginal al que ella ni dedicaba ni podía dedicar la menor atención. Y dadas estas circunstancias, dice el escrito, todas las gestiones se las confió a su marido, Iñaki Urdangarín. Dado que la confianza entre los cónyuges era plena, nunca se celebraron formalmente juntas de socios y doña Cristina se limitó a rubricar sin pedir explicaciones aquellos escritos que, muy ocasionalmente, se le solicitó que firmara en su condición de socio. No, yo entiendo que esto ya es histórico, esto ya en su día, estos argumentos ya se vertieron por parte de sus abogados, no veo ningún cambio. 7.000 euros en una entrenadora personal, un viaje a Roma, 1.300 euros en botellas de vino, comidas, gasolina, safari por Sudáfrica, peluquería, zapatos. Dice la defensa que doña Cristina no hizo estos encargos y que mucho menos sabía que se cargaron a Aizón. Tal decisión, como por otra parte parece lógico en una persona con sus múltiples ocupaciones y nulos conocimientos de fiscalidad, debió de ser tomada por terceras personas. Los problemas se le acumulan al matrimonio Urdangarín. Hoy termina también el plazo para pagar la fianza y si no lo hacen comenzarán los embargos de sus bienes. El juez Castro impuso 14 millones de euros al duque de Palma, del que sabemos solo ha pagado una parte. La infanta aún tiene que ingresar 1,5 millones de euros de su fianza. Si no lo hace hoy, podrían embargarle el sueldo del que vive toda su familia. Pues nos vamos a Palma, vamos a hablar con Andreu Manresa, periodista del diario El País y un buen conocedor del caso. Andreu, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. La línea de defensa de la infanta ya la hemos visto, firmó sin pedir explicaciones. ¿Esto va a conseguir sacarla de cualquier responsabilidad? Quilosa. Bueno, es un argumento que expresó ella en su declaración del mes de febrero del año pasado, cuando compareció como imputada ante el juez. Es decir, que ella no se cuidaba ni de hacer la declaración, ni de escribirla personalmente, ni de gestionar las finanzas, que no conocía cómo era el funcionamiento de la compañía familiar Aizón, que lo llevaba su marido, y que la declaración de la renta se la hacía el asesor de la Casa del Rey. Es decir, lo que yo destacaría del escrito de los abogados es que es sintético y breve. Digamos, si Diego Torres presentó la Biblia o la miscelánea del caso con un aluvión de documentos, la mayoría de ellos, como he resumido, conocidos, y para hacer una serie posible de televisión, la infanta ha presentado la estructura, el esqueleto del caso, sintético, como la mayoría de abogados, es decir, que evitan los grandes documentos y los grandes papeleos que nos interesan tanto a los periodistas. En estos documentos que, como dices tú, dan para dar una serie de televisión o dos, con distintas temporadas, ¿hay algo en todo lo que ha entregado Diego Torres que indique no solo que la Casa Real conocía lo que hacía el Instituto NOS, sino que ayudó? Bueno, pensando lo que hemos escrito, visto y leído desde el año 2010-11, cuando se empezó a concretar esta historia, yo diría que era conocido y visto, y además participaron en actos, que a su yerno, a Iñaki Urdangarín, el rey Juan Carlos, le echó una mano en contactar con empresarios para que participaran en el Foro Illes Balears o en el Summit Valencia o en el proyecto de la Copa América, proyecto Aire, que no se concretó.
y que la infanta participó en algún acto, pero era público, es decir, el Instituto NOS era participado por Iñaki Urdangarín y por la infanta en sus inicios y por Diego Torres y su esposa y sus socios, y también por el secretario antiguo de la infanta, Carlos García Revenga, que ya desapareció al principio. Es decir, no hay nada que no se supiera, así de cierto. Es decir, y sabíamos que Urdangarín era el yerno del rey anterior y el hermano del rey actual, y que la infanta Cristina es quien es, ¿no? Y que participaba en cierta forma en ese negocio de éxito que fue el Instituto NOS, éxito hasta que quedó bajo la lupa judicial. Y recuérdese que esta es una historia que nació por casualidad, porque una carpeta con el primer pago que Matas se comprometió con el Instituto NOS a través de una fundación que estaba vinculada en el Palmarena, caso Palmarena. Matas acaba de cumplir ahora los 9 meses de su primera condena por corrupción. Esa carpeta que apareció en una caja del juzgado, que lo miró el juez y lo miró el fiscal un sábado por la tarde halló el primer documento del contrato de Diego Urdangarín, de Diego Torres e Iñaki Urdangarín con Baleares. Y preguntaron, ¿y eso qué es? Y reclamaron justificación por el primer pago de 1 millón de euros. Y así se fue construyendo el Castillo de Naipes. Y en los inicios, un diputado socialista que ahora se ha retirado, Antonio Dieguez, preguntó en el Parlamento por qué Matas pagaba tanto dinero para patrocinar un equipo ciclista y el Baleares, cuyo intermediario era Iñaki Urdangarín, y también por ese evento. Qué bueno es hacer memoria para tirar de un hilo que tiene todavía mucho hilo del que tirar. Andreu, gracias como siempre. Un abrazo. Un abrazo. La política está revuelta también, y las marcas.